¿Quién lee? Pónganme un 1, ¿quién? A mí no me gusta, dice Monse, ¿pero qué? Ay, no alcanzo a ver. A mí no me gustaba mucho, pero ya me encanta. Muy bien, Moncecita. Ok, entonces, chicos, el día de hoy vamos a... Yo leo aunque no me gusta. Muy bien, a mí no me gusta, pero sí leo. Fíjense, tenemos que aprender a leer porque el leer nos va a hacer mejores personas. El leer nos lleva a mundos desconocidos, nos lleva a desarrollar nuestra imaginación, nuestra mente, y siempre, siempre el leer es un alimento para nuestro espíritu y para nuestra alma. Alguien dijo por ahí que los analfabetas del siglo XXI no serán aquellas personas que no sepan leer, sino aquellos que sepan leer y no lean. Entonces está fuerte esta frase. ¿Por qué se las digo? Porque ustedes como líderes de una organización tienen que prepararse para leer, para aprender, para desarrollarse y para compartir con su equipo. Lo tienen que hacer sí o sí, siempre. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de un libro, es uno de los libros más maravillosos que yo he leído y que realmente me ha ayudado mucho, se llama Mañanas Milagrosas. Este libro, aquí está, se llama Mañanas Milagrosas. Y vamos a ver un poquito de qué nos habla este libro y qué es lo que nosotros podemos aprender de este libro para poder sanar nuestra mente, para poder sanar nuestro espíritu, para poder sanar nuestro corazón y para poder seguir adelante siempre, siempre, siempre en cada situación. La persona que escribió este libro dice algo bien interesante. Cuando nosotros tenemos a veces una situación en nuestra vida que nos pega mucho, de repente nos tenemos que dar cuenta que tenemos que seguir adelante. Y este libro llegó a mi vida hace... Yo voy a llorar. A mí me habían hablado de este libro, pero cuando mi esposo me lo regaló, Araceli dijo que yo había pasado por una situación que les voy a platicar. Y yo quería platicárselas al final, pero creo que se las voy a platicar al principio. Aquí no te vayas. Se las voy a platicar al principio para que ustedes puedan entender cómo este libro me ayudó a mí y cómo nos puede ayudar a todas y puede bendecir nuestra vida y podemos sanar nuestra mente, sanar nuestro corazón, sanar nuestro cuerpo. Hace poco más de 2 meses, hace poco más de 2 meses, un día estaba yo aquí en la casa y resulta que me sentí una bolita. Entonces, cuando yo siento esa bola en uno de mis senos, a mí me espantó, me espanté mucho, dije, ¿qué pasó aquí? Entonces me fui a hacer una mastografía y cuando llego a hacerme la mastografía, me la hacen y me dicen que me tienen que hacer una proyección adicional porque estaba algo muy mal ahí. Me hacen la proyección adicional y cuando me la entregan me dicen que tengo que buscar a un oncólogo urgentemente, que me tienen que canalizar a un hospital de alta especialidad porque había un tumor maligno y pues era una gran probabilidad de que fuera un cáncer. Entonces, recuerdo bien, y es aquí es donde yo quiero que empecemos. Cuando a mí me dan este diagnóstico o me dan los resultados del estudio, en ese momento yo físicamente no me sentía mal. Yo no me sentía mal. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque a veces nosotros no nos sentimos mal y cuando llegan y nos dicen algo, por lo que nos dicen, nosotros empezamos a presentar síntomas. Si me dicen que tengo una enfermedad, si me dicen que me veo deprimida, si me dicen que me veo gorda, si me dicen que me veo, y si la gente llega y nos dice algo, nosotros empezamos a creer eso que nos están diciendo y eso empieza a afectarnos. Entonces, cuando a mí me dicen esto, yo llego a la casa y le digo a mi esposo, a mí me dicen que estoy muy mal, pero yo no me siento mal. Entonces, esto no puede cambiar en mi vida. Yo me siento bien y yo me tengo que seguir sintiendo bien. Pasan los días, voy al oncólogo y cuando llego con el oncólogo, ahí sí fue lo más terrible que yo pude vivir. El oncólogo revisa mis estudios, me hace un ultrasonido en ese momento, me hace una biopsia, me revisa a mí
y me dice que lo que yo tenía en ese momento era cáncer de mama en fase 4. El cáncer tiene diferentes fases y él nos explicó a mi esposo y a mí cada una de esas fases. Y dijo que era un cáncer de mama en fase 4 y que a mí me tenían que operar en 2 meses máximo. Me dijo, la tenemos que operar porque esto se riega muy rápido y usted no va a aguantar, se va a morir. Y me dijo que lo que me esperaba era una cirugía. Y recuerdo bien sus palabras. Él dijo, los oncólogos somos radicales. Así es que si vamos a quitar, pues quitamos todo. Hay que retirar todo el seno. Hay que hacer unas 8 quimioterapias y unas 2 o 3 radiaciones. Lo que le espera a usted va a ser difícil emocionalmente, físicamente y económicamente, así es que tiene que prepararse para todo eso. Cuando yo salí de esa consulta, yo salí muy mal, muy mal. Entonces recuerdo bien que le dije a mi esposo, ¿qué vamos a hacer? Y él me dijo que teníamos que seguir adelante y teníamos que tener mucha fe. Y en ese momento yo dije, es muy fácil tener fe cuando las cosas están bien en tu vida. Es muy fácil tener fe cuando no tienes problemas o cuando no tienes adversidades. Pero tener fe en un momento de tanta tribulación, esa es una verdadera prueba de fe. Entonces recuerdo que yo salí del hospital, 3 días yo estuve emocionalmente muy mal, muy mal. Agradezco mucho a Dios por mi esposo, por mis hijos, por mi mamá, por mis hermanas, por toda mi familia, por su amor y su preocupación, porque eso a mí me ayudó mucho. Pero a lo que yo voy con esto fue que después de 3 días que yo estuve muy mal, yo dije, tengo que hacer algo para estar bien. Si yo permito que yo siempre dije algo, acepto el diagnóstico, pero no acepto el pronóstico. El pronóstico que el doctor me dio era terrible. Y dije, si yo lo acepto, voy a terminar muy mal. Y yo no puedo aceptar eso. Yo no puedo aceptar eso. Yo estoy bien y yo voy a estar bien. Entonces empecé a hacer un ritual, que es el ritual que yo les voy a decir ahora. ¿Qué fue lo que yo hice para sentirme bien, para sanar mi mente, para sanar mi espíritu y para poder estar bien? Les voy a dar unas técnicas de manifestación que yo usé y que yo tengo un testimonio de que funcionan muy bien. Entonces, yo acababa de llegar este libro a mis manos. Este libro se llama Mañanas Milagrosas y habla, el autor pasó por una prueba difícil, tuvo un accidente. Precisamente el autor de este libro era un chico que tenía 20 años y en ese momento estaba haciendo un negocio de network marketing y estaba en la luna. O sea, él ganaba súper bien, tenía una red muy grande, tenía mucho éxito y entonces un día va a su casa con su novia de regreso de una premiación. Él había sido premiado por un rango que había alcanzado en su empresa y cuando va de regreso a su casa tiene un accidente. Cuando este chico tiene el accidente fue tan brutal que él casi muere en ese accidente. Se rompió no sé cuántas costillas, no sé cuántos huesos. Bueno, estuvo fatal y estuvo muchos meses en el hospital. Él a partir de ese momento, por eso digo, a veces, y Tony Robbins decía, muchas veces los seres humanos necesitamos algo que nos haga como renacer para enfocarnos y hacer las cosas que valen la pena en nuestra vida. Pero no es necesario. O sea, no es necesario que a mí me diagnostiquen una enfermedad mortal, no es necesario que tenga un accidente donde me esté muriendo, no es necesario nada de esto para que yo entonces pueda hacer cosas que valgan la pena en mi vida y que pueda hacer algo productivo. Este chico, después de ese accidente, empezó bueno, tiene una historia larga, no la voy a contar en este momento, pero eso fue como el punto importante para que él empezara a crear esto. Gracias, Almita. Gracias, Itzi. Muchas personas necesitan tocar un fondo, exactamente. Y no es necesario que nos pase a todos, se los prometo que no. Pero ¿qué pasó aquí? Cuando este chico tiene este problema, él empieza a crear algo que él le llama salvavidas. Y de repente cambió unas letras como que no iban ahí,
pero él dice, las acomodé así porque realmente hacer esto es un salvavidas para todos los humanos cuando necesitamos llegar al siguiente nivel, cuando necesitamos hacer algo que valga la pena en nuestra vida. Y entonces él habla de estos puntos y yo quisiera que los anotaran porque cuando nosotros logramos desarrollarlos es algo que de verdad nos cambia la vida. El primer punto de las mañanas milagrosas es silenciar la mente. ¿Cómo podemos silenciar la mente? Lo podemos hacer con muchas actividades: meditar, rezar, orar, reflexionar, respirar hondo o agradecer. ¿Quién de nosotras es una persona, o de nosotros es una persona agradecida? ¿Quién de nosotros es una persona que le gusta orar, tener una conexión con Dios? Una persona que le gusta enfocarse en su respiración y sentirlo. O una persona que le gusta meditar. Y aquí yo voy a un punto importante, la meditación. Muchos de nosotros sabemos orar, sabemos agradecer, sabemos respirar, pero pocas veces sabemos meditar. El día que a mí me pasó mi situación, que yo llegué a mi casa y yo estaba muy mal, precisamente mi hermana Monse y mi hermana Araceli me dieron varios aceites. Y yo les voy a decir que, por ejemplo, con el aceite que yo amo con todo mi corazón es el de el Balance y el Serenity. ¿Qué hago yo con los aceites? Yo los uso en la planta de mis pies, me pongo en posición para meditar, lo pongo en mis manos y empiezo a meditar. ¿Qué es meditar? ¿Alguna de ustedes ha meditado? ¿Sabe cuáles son los beneficios de la meditación? ¿O qué mejoras puede haber en su vida cuando meditan? ¿Alguien lo ha hecho? ¿Pueden abrir su micrófono, por favor, y compartirlo? ¿O nadie ha meditado? Cuando hablamos de meditar, no saben de lo que estamos hablando. ¿O sí? Quisiera saber si alguien lo ha hecho. Ustedes tienen todos los aceites del mundo. Yo cuando hago una meditación de la abundancia uso el naranja o el toronja. Cuando hago una meditación de salud uso el Balance, uso el Serenity. Hay muchos aceites que ustedes pueden usar para muchas cosas. Balance y Serenity, muy bien. Muy bien, Marta. Pero ¿alguien medita con sus aceites? Hola, le habla Rebeca Alanís. Hola, Rebe. ¿Cómo están? Adelante, Rebe. Gracias. Pues mira, yo apenas estoy empezando con ese tema de la meditación. Digo, realmente yo lo veía como pues una terapia o algo así, pero la verdad es que no. Te relaja, te conecta con tu cuerpo, con lo que sientes, con lo que piensas. Digo, indirectamente lo hago con los aceites porque así como tú, ¿no? Por el balance en la planta de los pies, las muñecas, la timo, Serenity por igual, pero sí, como tal el hecho de meditar con o sin aceites, pues la verdad es que te conecta contigo mismo, ¿no? Y pues te ayuda como que a pensar si tienes alguna preocupación, la manera en que lo puedes resolver, conocer tu organismo, porque con esa parte de la respiración pues también reconoces partes de tu cuerpo que están ahí, que luego muchas veces las dejas a un lado. Entonces, sí es una parte importante el meditar, estar como consciente de uno mismo, y si lo complementamos con los aceites, pues mucho mejor. Exactamente, Rebe. Gracias, Rebe, por participar. Rebe dijo algo bien importante: conectas con tu cuerpo, y si lo asocias con los aceites y de verdad meditas con los aceites, llegas a un nivel de conciencia bien elevado. Hay un hombre que yo admiro mucho, yo se los voy a recomendar de verdad. O sea, lean este libro. Ustedes van a decir, hoy nos van a dar muchas. Este hombre se llama Joe Dispenza. Este libro de Joe Dispenza se llama Deja de ser tú, y él tiene otro libro que se llama El efecto placebo, por ahí lo tengo. Pero Joe Dispenza es un hombre que se dedica a enseñar a la gente a meditar para poder sanar su cuerpo y su mente. Y no estoy hablando de alguien que no sepa lo que hace, es un neurocientífico. Y lo hace a niveles, de verdad, trabaja con la mente a nivel de conciencia impresionante. Este libro se llama El placebo eres tú. Y en este libro habla cómo puedes sanar tu cuerpo independientemente de la enfermedad que tú tengas, cuando meditas, cuando sabes meditar. ¿Y cómo es meditar? Van a decir, bueno, sí, Alejandra, pero ¿cómo es meditar? Yo lo que les puedo decir, ahorita yo no les voy a enseñar todo en cuanto a la meditación, pero es importante que ustedes puedan hacerlo. Cuando tú llegas a un nivel de conciencia elevado, ¿qué es lo que yo hago? Porque lo sigo haciendo.
yo pongo mis aceites. Paso número 1, poner tus aceites, y vuelvo y repito, si yo voy a hacer una meditación para la abundancia, para manifestar algo económico, yo pongo aceites de naranja o de mandarina. Si yo voy a hacer una meditación para la salud, uso Balance o Serenity. Son generalmente los aceites que yo personalmente uso para la meditación. ¿Y cómo es que medito? Yo pongo los aceites y entonces pongo una música. Ustedes pueden buscar en internet música para meditar y van a encontrar chorro de música. Entonces pongan su música y es importante que ustedes empiecen a contar para que puedan llegar a un nivel más y más profundo. O sea, pueden contar del 10 al 1, pero no 10, 9, no. O sea, empiecen a contar 10. En este momento estoy llegando a un nivel más profundo para poder conectar con mi yo superior. Entonces, 9, 8, ahora voy más profundo. Siento paz, siento tranquilidad, y empiezan ustedes a hablarse. Fíjense, yo les voy a decir algo. A lo mejor las primeras veces, yo les hablo desde mi experiencia, yo ponía meditaciones guiadas. Si ustedes buscan, van a encontrar meditaciones de Joe Dispenza, van a encontrar un chorro de meditaciones muy buenas, pero llegué a una conclusión, yo personalmente llegué a una conclusión. Cuando yo empiezo a meditar y pongo una meditación, mi mente loca, yo siempre le digo que se pone bien chuki. Y es cuando yo digo que se pone bien chuki, cuando se pone loca. O sea, cuando yo empiezo a hacer algo y la mente empieza a divagar y yo quiero manifestar algo y me dice, ay, eso no es cierto, y ahorita llegamos a ese punto. Pero a lo que me refiero es cuando tu mente consciente, tú le dices algo y dice, no es cierto. No es cierto. Si tú dices, yo soy abundante, y la mente consciente, no es cierto, no eres abundante. Si ni tienes dinero, ¿cómo vas a decir que eres abundante? Esa es la mente consciente, la chuki, la que se pone bien chuki. Esa es. Entonces, yo antes ponía meditaciones, pero empezaba mi mente chuki a mal viajarse y a hacer cosas. Entonces, lo que hice fue poner música y empezar a guiar yo mi propia meditación. ¿Por qué yo? Porque yo conozco mis necesidades específicas. ¿Me explico? ¿Me explico? Cuando yo empiezo a meditar con mis necesidades específicas, yo hablo, por ejemplo, la meditación que yo hago, que yo hice mucho en estas semanas, fue, yo siento una columna de luz o una partícula de luz que desciende a mi cabeza. Y esa partícula de luz o esa luz va descendiendo poco a poco sobre mi cuerpo y empiezo a mencionar cada parte de mi cuerpo y a sentir cada parte de mi cuerpo. Va desde mi cabeza, bajando hacia mis ojos, pasa por mi nariz, me permite inhalar y exhalar. Y entonces pasa por mi boca, llega a mis hombros, baja por mis pechos y, por ejemplo, por la situación por la que yo estaba pasando, yo me detenía ahí y entonces decía, entiendo que Dios me creó perfecta y que mis células, y no les estoy diciendo mentiras, mis células tienen la capacidad de regenerarse de una forma perfecta, porque Dios me creó perfecta. Mi cuerpo es perfecto. Yo soy salud perfecta. Yo soy salud perfecta. Yo soy salud perfecta. Todos los días, así, en cada momento. Aquí me gana la emoción. Porque realmente puedo sentir que Dios nos creó de una manera perfecta. Y cuando nosotros conectamos con Dios, entendiendo que Él nos creó de esa manera y que tenemos la capacidad y tenemos el derecho de ser sanos, entonces nuestro cuerpo empieza a reaccionar de esa manera. Pero ¿qué pasa cuando nosotros empezamos? Es que si no me duele la uña, me duele la mugre de la uña, o me duele el pie, o me duele la cabeza, y nos empezamos a quejar de todo. Nos estamos enfocando en la enfermedad. Y hay una frase que yo siempre digo, en lo que te enfocas se expande. En lo que te enfocas se expande. Si yo me enfoco en la enfermedad, mi enfermedad, sea cual sea, se va a expandir. Si yo me enfoco en la salud, mi salud se va a expandir. Entonces, yo seguimos al punto donde estábamos. Yo empezaba a meditar y a pasar cada parte de mi cuerpo, y de cada parte de mi cuerpo yo hablo y le hablo a mi cuerpo y le digo algo.
y paso por mis pulmones y ahora puedo respirar y puedo sentir que mis pulmones se llenan de aire puro y agradezco por mis pulmones y bajo y bajo y bajo y bajo hasta que llego a la planta de mis pies. Y entonces cuando yo recorro todo mi cuerpo, cuando yo me enfoco en todo mi cuerpo, yo puedo sentirme bien. Y háganlo, ustedes van a decir, está loca, pero de verdad, háganlo. Y ustedes van a sentir cuando lo hacen como esa paz y esa tranquilidad, y ustedes se olvidan del mundo, se olvidan del mundo. Y si tienen un dolor, en ese momento yo les aseguro que el dolor se va a ir, se los prometo. ¿Por qué? Porque se están enfocando en cada parte de su cuerpo que funciona de una manera correcta, porque se repiten una y otra vez que son sanos, que su cuerpo tiene la capacidad de regenerarse de una forma perfecta, que su cuerpo es perfecto, que como una creación de Dios somos perfectos y Dios nos creó perfectos. Entonces, cuando yo me lo repito una y otra y otra y otra vez, yo me lo creo y yo lo siento. Y entonces yo paso por cada parte de mi cuerpo. Y después yo me voy. Y aquí es otra parte de manifestación interesante, que por ejemplo, yo les comparto esto. Cuando yo quiero manifestar algo en mi vida, por ejemplo, lo vamos a aterrizar al negocio que ustedes están haciendo en este momento. Estoy en mi negocio y me encantan los aceites y los disfruto mucho, pero yo también estoy haciendo el negocio. Y entonces yo quiero lograr un rango para la convención de este año de la empresa. Entonces yo me quiero ver como diamante en la convención. ¿Qué hago ahí? ¿Cómo le hago? Ok. Yo voy a crear en mi mente, dice, creo que era Bob Proctor, el conocimiento te va a llevar de la A a la Z, pero la imaginación te va a llevar a lugares que jamás hayas llegado. Entonces, lo importante aquí es que ustedes cuando estén meditando y quieran manifestar algo en su vida, ustedes van a usar su imaginación. ¿Cómo? Y aquí, esto es bien difícil. Por eso vuelvo y repito, cada quien va a hacer una manifestación de acuerdo a sus necesidades. Pero si yo hago mi manifestación y entonces empiezo a imaginarme, ok, yo estoy trabajando todos los días, hago mis llamadas, contacto a fulana, veo cómo se inscriben, y ustedes imagínense en ese momento y hablen y hablen y hablen qué es lo que hacen para poder manifestar lo que quieren. Tienen que trabajar, no les va a llegar día gratis, ni les va a caer del cielo. No, así no funciona. Tienen que trabajar, tienen que accionar para hacer algo. Entonces, si ustedes empiezan a imaginarse un escenario donde ustedes comparten su negocio, donde la gente se inscribe, donde tienen reuniones y cada vez llegan más personas, donde logran un rango, donde van y se ven en un escenario grandote y ahí les están entregando un reconocimiento y toda la gente les está aplaudiendo y salen luces. O sea, ustedes viájense, viájense, esa es la parte. Tienen que llegar a ese nivel donde... tienen que llegar... Las que dejan... ¿Tú sí estás con tu wifi? ¿Pueden apagar sus micrófonos, por favor? Porque de repente se escucha como ruido. Se los agradezco mucho. Entonces, ustedes van a llegar a ese momento en su imaginación donde lo van a vivir. Y si ustedes lo viven en su imaginación, tengan por seguro que lo van a vivir en su realidad. Tenemos muy, muy grabada y hasta tatuada la frase y siempre decimos... Se silenció tu micrófono, Ale. ¿Sí me escuchó o no me escuchó? Y ahora sí, otra vez. Ok, gracias. Entonces, aquí les decía que aquí no funciona así. Aquí ustedes tienen que creer para después ver. Tienen que creer primero. Si ustedes están esperando a ver para que puedan creer, no va a pasar gran cosa. Se los aseguro, no va a pasar gran cosa. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Tienen que creer para que entonces puedan ver. ¿Y cómo es que lo van a creer? Lo van a llevar a su imaginación y lo van a sentir. Todo parte a raíz de su imaginación y de su pensamiento. Cuando yo pienso algo, lo imagino y lo creo en mi mente, y llega un momento en el que lo vibro, y vibrarlo quiere decir que lo estoy sintiendo, que de verdad yo estoy
cocina haciendo un arroz, pero en mi mente yo estoy recibiendo un reconocimiento de la empresa porque estoy logrando un rango. Así es como funciona. No importa que la gente diga que están locas, no les importa. Eso no les importa. Yo siempre les digo, báñense con baba de caracol y que se les resbale lo que la gente diga. Pero ustedes háganlo de esta manera. Y yo les aseguro que cuando uno va a su imaginación y vive el sueño que quiere vivir, puedes regresar y después vas y lo vives. Hay una técnica que me gusta mucho, que es la técnica del reemplazo. Esa yo la utilizo mucho, que es cuando estoy haciendo mis cosas y de repente empieza un pensamiento Chucky en mi cabeza. Y empieza el pensamiento Chucky y me quiere volver loca, y entonces yo me detecto que tengo ese pensamiento Chucky. Y lo primero que hago es usar la técnica del reemplazo. ¿Cuál es la técnica del reemplazo? Cambio el pensamiento. Y por ejemplo, si tengo un problema X de un punto específico, ya sea económico, familiar, de salud, lo que sea que en ese momento venga a mi cabeza y me esté preocupando, entonces lo que yo hago es cambiarlo por un pensamiento contrario. ¿Y qué es? Si digo, estoy enferma, tengo salud, tengo una salud abundante y empiezo a hacerlo. O de repente nos cuesta trabajo llevarlo a un punto diferente porque el Chucky ahí nos dice, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Entonces lo que hago es, lo llevo a otro lado. Empiezo a ver el sol, empiezo a ver la luna, las estrellas, una planta, y empiezo a ver algo que me traiga mi felicidad y que en ese momento me saque del pensamiento que me está haciendo daño, o que me está frustrando, o que me está llevando a un lugar que yo no quiero. Aquí el punto es que uno no aterrice en ese pensamiento y permita que ese pensamiento cada vez lo hunda y lo hunda más a uno, porque entonces si ya bailaste, o sea, ya no puedes hacer gran cosa. Pero continuamos con la meditación porque ya nos vamos al siguiente punto. Entonces yo les decía que cuando haces la meditación y quieres manifestar algo, tú ahí lo vas a ver. Y fíjense, les voy a contar algo, y esto a mí me gustó mucho. Cuando yo tuve mi situación de salud, yo le decía a mi esposo todos los días, yo estoy bien, yo soy sana, mi cuerpo es perfecto y mis células se regeneran de una manera perfecta. Entonces, yo me imaginaba, cuando hacía mis meditaciones, yo me imaginaba, después de haber ido al oncólogo, yo me fui a FUCAM. FUCAM es la Fundación de Cáncer de Mama aquí en México, y es una fundación especialistas en cáncer de mama, y hay todos los especialistas y todos los oncólogos mejores en esa área, y de verdad un trato humano, y es hermosa esa fundación, hermosa. Entonces yo llegué y ahí me empezaron a hacer estudios, me volvieron a hacer estudios, Estuve yo como un mes en FUCAM, estudios, hasta que cuando yo salgo de FUCAM, la última cita que yo tuve en FUCAM fue hace 2 semanas, y me dicen, señora, yo no sé qué pasó aquí, pero aquí no aparece nada, usted no tiene cáncer. Váyase a su casa y disfrute su vida. Usted no tiene nada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí? Yo todos los días, cuando hacía mi meditación en la mañana, en la tarde y en la noche, siempre me imaginaba, yo conocí FUCAM, conocí su lugar, la entrada, dice ahí FUCAM, las banquitas blancas que están alrededor, como en la entrada, los cristales, todo lo conocí. Entonces, yo cuando hacía mi meditación, yo cerraba mis ojos y yo me imaginaba saliendo de ese lugar con mis estudios y abrazando a mi familia y diciéndoles, yo no tengo cáncer, yo no tengo nada, estoy completamente sana. Y entonces me imaginaba con mi estudio y que mi esposo me tomaba una foto. Entonces, hasta me imaginaba la ropa que me iba a llevar puesta. Yo me imaginaba todo eso, todos los días. ¿Qué pasó? Pasa todo el proceso que les digo, que voy a FUCAM, me vuelven a hacer estudios, me mandan con una oncóloga, con una radióloga, con otra oncóloga, con otra radióloga, me mandan a hacer un estudio, me mandan a hacer otro, y así me trajeron mucho tiempo. El último día, que fue hace 2 semanas, la oncóloga me dice, yo no sé qué hizo, señora, pero aquí no aparece nada, usted no tiene nada. Vaya a su casa y disfrute su vida, la vamos a tener en una observación, pero vaya a su casa. Y fíjense, me dijeron, es bien curioso lo que pasó aquí, porque cuando una persona es detectada con cáncer, del momento en el que la detectan al momento en que llega a FUCAM, pasan varias semanas. Y en el transcurso de esas semanas, la enfermedad se vuelve más agresiva, y cuando llegan aquí con nosotros tenemos que actuar, porque la persona ya viene muy mal. Pero aquí pasó algo.
raro, porque en vez de que la enfermedad siguiera avanzando, la enfermedad retrocedió. Y entonces, usted no tiene nada, váyase a su casa. Pero yo les quiero decir, y a este punto es al que yo quiero llegar, yo esas palabras me las imaginaba todos los días en mi meditación. Esa escena la imaginaba todos los días en mi meditación, todos los días. Entonces, cuando pasa eso, mi familia me acompaña y yo le hablo a mi esposo y le digo, ya salí. Y mi esposo me dice, estamos aquí en el carro, vente al carro, porque estaba como a 2 calles. Le dije, no. Vente tú aquí a la entrada y me tomas mi foto, porque esa era la imagen que yo tenía en mi mente. Entonces, va mi esposo y mis hijos, y yo me pongo afuera de FUCAM con mi estudio, y así bien emocionada, pero mi esposo es sumamente bueno y sumamente noble, y entonces él me dijo algo que es bien cierto. Me dijo, Ale, no creo que sea el mejor lugar para tomarte la foto, porque tú, Ale, estás celebrando, pero si tú ves a todas esas mujeres, están llorando, están tristes. De hecho, había una mujer ahí que gritaba que quería a su esposo porque le acababan de detectar el cáncer y la necesitaban operar ya. Y esa mujer gritaba que quería a su esposo y salieron a buscar a su esposo. Entonces dijo mi esposo, no es el mejor lugar, Ale, porque tú estás celebrando, pero todas esas mujeres que están ahí están tristes y están deprimidas y están devastadas. Unas venían de su quimioterapia, de radioterapia, y cada quien trae una historia, y las historias son duras, todas son duras. Entonces yo le dije, tienes toda la razón. Nos volteamos, nos fuimos hacia la parte de atrás y ahí había un letrero que decía FUCAM, y entonces ahí yo me tomé mi foto con mi estudio, con la ropa que yo dije que me iba a poner, la tenía puesta, estaba sentada allí en el letrero de FUCAM y con mi estudio. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué les cuento esta parte tan importante? Porque cuando nosotros meditamos, calmamos nuestra mente. La mente es loca. La mente es loca. Y si uno permite que la mente loca empiece a llegar a tu mente y a hacerte y a decirte cosas, y nosotros permitimos eso, no vamos a lograr nada. Porque entonces yo quiero hacer algo con mi vida y la mente loca empieza, no, pero si es que no puedes, es que mírate, es que no tienes estabilidad, no tienes este conocimiento, es que ya fuiste y dijiste y no, y mira, estás enferma, estás pobre, estás jodida, todo. Entonces uno empieza a creer lo que la mente loca te empieza a decir y no haces nada. Te quedas atorada. ¿Por qué yo hablo tanto de la meditación? Porque en la meditación lo que logramos es acallar la mente, es calmarla, es entrar a un estado de conciencia elevado. A través de la respiración y de la imaginación, nosotros podemos llegar a lugares que no hemos llegado. En la materia, físicamente no hemos llegado. Pero cuando lo haces una y otra vez, estás tanto haciéndolo que llega un momento en el que, por más difícil que parezca la situación, lo ves manifestado en tu vida. Y yo se los prometo que esto funciona. De verdad, yo soy una prueba de esto. Entonces, por eso es tan importante meditar. Si ustedes no saben cómo meditar, vayan a YouTube y busquen una meditación guiada. Después de que la hagan algunas veces, vuélvanse muy buenos haciéndola ustedes mismos, porque vuelvo y repito, puede haber una meditación de alguien muy bueno para la salud, pero es muy general. Y yo necesito la meditación para mi salud, para mi problema de salud específico mío. Yo sé lo que me duele, yo sé lo que tengo. Entonces, cuando yo hago mi propia meditación, yo guío mi meditación y la aterrizo en mi necesidad. Y entonces eso me permite a que yo esté concentrada en mi meditación, a que traiga a mi vida lo que yo quiero manifestar y a desarrollar y crear la imaginación para que pueda hacerlo de una manera hermosa. Y yo les puedo asegurar que las meditaciones son las cosas más hermosas que ustedes pueden vivir si realmente aprenden a hacerla, pero lo más importante es que aprendan a hacerla desde su corazón. Ustedes tienen que llegar a su corazón y desde su corazón tiene que salir todo lo que ustedes quieren. Todo, pero desde su corazón, desde la fibra más pura y noble que hay en su corazón para que pueda verse reflejado en su vida. Ahora dice aquí,
hay que cooperar con la meditación. Es la oración que tiene que ver mucho para lograr meditar de una manera correcta. Exactamente. Entonces, esa es la parte número 1 de las mañanas milagrosas, meditar. Y vuelvo y repito, pasen por todo su cuerpo, cálmenlo, tranquilícense, enfóquense la respiración. Tienen que sentir la respiración en su estómago. No tienen que sentirla aquí, tienen que sentirla en el estómago. Si ustedes se enfocan ahí y empiezan a hablar y empiezan a crear su realidad, ahí la van a crear y la van a ver manifestada. Entonces, después, esta es la parte número 1. El libro de las mañanas milagrosas nos habla de meditar y rezar, orar, reflexionar, respirar hondo y agradecer. Cualquiera de esas cosas. La siguiente cosa de la que nos habla el libro de las mañanas milagrosas, dice aquí, afirmaciones. Quiero que ustedes me digan, abran su micrófono y alguien de ustedes me diga si conoce este método de manifestación que es muy efectivo, las afirmaciones. Vale. Lupita, ¿conoces las afirmaciones? Sí. Ay, muy bien, Lupita. ¿Qué tal te han parecido? ¿Has manifestado con las afirmaciones? ¿Creas tus afirmaciones? Platícanos, ¿cómo las manejas? Bueno, las conozco, las manejo de repente, pero es constancia, Ale, también. Es en lugar de visualizar o de decir que ya eres, es preguntarte. Porque como tú dijiste algo muy cierto, la mente consciente te va a contradecir todo el tiempo. Tú dices, sí, yo soy abundante, soy sana, soy próspera, soy tranquila, soy feliz, y la mente te va a decir, no es cierto, porque tu realidad es otra. Entonces, las afirmaciones es hacerte preguntas. ¿Por qué? ¿Por qué estoy tan sana? ¿Por qué estoy tan próspera? ¿Por qué estoy tan feliz? Y tú mismamente te va a dar las respuestas. Ajá, entonces, es hacerte la pregunta en lugar de hacer la afirmación. Es correcto, Lupita. Muchas gracias. Sí. ¿Alguien más conoce las afirmaciones? Ok, ahí les va otro libro. Ese libro se llama Las afirmaciones, es de Noah St. John. Este hombre creó las afirmaciones en el año 1977 y él dice que las afirmaciones no son magia, son ciencia. Y como bien lo dijo Lupita, las afirmaciones se enfocan en 4 pasos importantes. El primer paso importante, y es que miren, las afirmaciones se basan en preguntas, pero muchas veces nuestras preguntas son incorrectas porque nuestras preguntas son negativas. A veces decimos, ay, pero ¿por qué soy tan gorda? Ay, pero ¿por qué nunca tengo dinero? Ay, pero ¿por qué todo me sale mal? Ay, pero ¿por qué nadie se inscribe conmigo? Ay, pero ¿por qué no puedo vender? ¿Me explico? Entonces, nuestras preguntas son negativas. Lo que va a llegar a nuestro subconsciente a manifestarse es negativo. Tú no puedes estar haciendo preguntas malas y que te lleguen respuestas buenas. Tienes que estar a tono, ¿me explico? Entonces, las afirmaciones son esas preguntas positivas que tú te vas a hacer, de acuerdo a lo que tú quieras manifestar. Primero, aquí quiero que apunten, por favor, el primer paso para las afirmaciones es saber qué quieres. Saber qué quieres. Ese es el primer paso para las afirmaciones. Tienes que ponerte a pensar y decir, ok, ¿qué quiero? ¿Quiero ser más sano? ¿Quiero ser más próspero? ¿Quiero tener más resultados en mi negocio? ¿Quiero tener una buena relación? ¿Qué quieres? Entonces, primero es saber qué quieres. El segundo paso es, a partir de lo que tú quieres, hacer una pregunta. Pero la pregunta tiene que ser de una forma positiva. Por ejemplo, aquí yo puse afirmaciones. ¿Por qué disfruto tanto que mi esposa esté completamente sana y feliz? ¿Por qué soy tan feliz ahora que tengo el rango de amante? ¿Por qué me encanta sentirme tan feliz, sana y abundante? ¿Mande? Siempre el por qué, no el para qué. El por qué es la pregunta clave, la que tiene que ir al principio. ¿Por qué? Y entonces pones lo que quieres. ¿Por qué soy tan abundante? ¿Por qué soy tan feliz? ¿Por qué me siento tan agradecida? Y, por ejemplo, si tú quieres
inscribir personas este mes en tu negocio, tu afirmación desde el primer día del mes. ¿Por qué me es tan fácil tener 5 inscritos este mes? ¿Por qué me es tan fácil? ¿Por qué me es tan sencillo hablar con la gente de mi negocio? ¿Por qué me es tan fácil alcanzar rangos? ¿Por qué? Y lo que tú quieras, siempre enfocado de una forma positiva. Siempre, siempre, siempre. Ese es el punto número 2. ¿Por qué? Después lo que tú quieres y entonces tú lo vas a ver manifestado. Y vuelvo, no es magia, es ciencia. ¿Por qué? Miren, bueno, vamos al punto número 3 y ahorita les digo otra cosa importante. El punto número 3 es enfócate en la pregunta. Tú no te vas a enfocar en la respuesta, ese no es tu problema. No te vas a enfocar, ¿por qué me es tan fácil inscribir gente? Ay, pero pues si ni inscribo a nadie. No. Ahí no es. Es nada más porque tú te enfocas en la pregunta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando tú te enfocas en la pregunta, tu cerebro, tu mente subconsciente empieza a buscar la respuesta positiva para la pregunta que tú estás haciendo. Es como cuando tú entras a Google. Tú entras a Google y tú quieres, por ejemplo, yo busco, agarro mi celular y digo, ok, voy a buscar un restaurante de mariscos, el más rico de aquí de la zona donde yo estoy. Entonces agarras tu celular y buscas, entras a Google, ¿dónde está el restaurante de mariscos más cerca de mi colonia? Y tú no vas a pensar, ay, a ver si Google se acuerda, o a ver si Google sabe, o a ver si me da la respuesta. No, ¿a poco preguntas eso? Tú nada más haces la pregunta y tú te esperas porque sabes que Google te va a dar la mejor respuesta, la que estás buscando, que es la mejor. El restaurante más cercano, el más rico, no sé, lo que hayas preguntado, te va a dar Google la respuesta. Algo así son las afirmaciones. Tú nada más te tienes que enfocar en la pregunta, no en la respuesta. Tú no te enfoques en la respuesta, enfócate en la pregunta. Entonces, primero saber qué quieres, después hacer una pregunta ¿por qué? Y enseguida lo que quieres, siempre de una manera positiva. Y la tercera es enfocarte en la pregunta, no en la respuesta. No en la respuesta. La pregunta es la que tiene el poder. La pregunta es la que tiene el poder. Y el punto número 4 es la acción. O sea, tú, si sabes que tienes que trabajar en tu negocio, pues ponte a chambearle. Nadie va a venir a trabajar por ti. Ponte a chambearle. Pero no estés angustiado. Híjole, es que ya se va a acabar el mes y no he hecho esto, no, ya se va a acabar. Mira, aquí pasa algo bien interesante. Cuando tú empiezas a angustiarte, es como si tú estuvieras trabajando y fluyendo para que las cosas pasaran. Y tú estás así, en modo trabajo, en modo fluir y todo. Pero cuando llega la angustia, cuando llega la preocupación, cuando llega la duda, llega y si tú permites que se quede ahí, lo que va a hacer es que te va a trabar el camino. No va a permitir que sigas, te va a trabar el camino. Entonces, por eso es importante que cuando yo tenga un pensamiento de duda, de miedo, de escasez, un pensamiento de que no me está saliendo, un pensamiento chucky, cuando un pensamiento chucky llegue a tu vida, en ese momento lo tienes que cambiar. En ese momento. Y tienes que hacer algo. Pues, chisca los dedos, pues, no sé qué vas a hacer, pero algo tienes que hacer para cambiar el pensamiento. En ese momento lo tienes que cambiar. Y volvemos a lo mismo. El punto número 4 de las afirmaciones es la acción. Tú enfócate en accionar, en hacer lo que tienes que hacer. No te enfoques en, y si no lo logro, y si no se me da, y si no puedo, es que no sé, es que esto. No te enfoques en eso, y menos en las preguntas negativas. Siempre tienen que ser preguntas positivas. Tú hazlo y deja que se dé. Hazlo y deja que se dé. Hazlo y deja que se dé. Y se va a dar. Se tiene que dar. Pero enfócate en lo que tú tienes que hacer, en lo que sea humano que tú hagas, hazlo. Lo demás, déjaselo, ya sabes a quién. Y se va a hacer cargo de lo demás. Tú haz lo que tienes que hacer tú. Y deja que el de ahí arriba haga lo que tiene que hacer. Entonces, esa es la parte importante. Yo siempre tengo 3 afirmaciones. Y yo les voy a pedir, porque de verdad yo se los aseguro. Miren, lo que yo les estoy enseñando esta tarde son cosas que yo he hecho. Y son cosas que yo he estudiado. Y son cosas que las personas con las que he estudiado me han dicho,
esto es así. Y si lo haces así, vas a tener resultado. Y entonces cuando yo tengo un curso, cuando yo estoy en un curso, en un taller, generalmente siempre estamos en un grupo. Y a mí me sorprende mucho que cuando dicen, ok, vamos a trabajar con esas afirmaciones, y estamos en el grupo o en la tribu o como le digan, y de repente, ok, ¿cuáles fueron sus manifestaciones de esta semana con sus afirmaciones? Y empiezan, yo esto. Entonces yo me quedo sorprendida y digo, wow, sí funciona. Al principio decía, poco funciona. Y empecé a hacerlo y yo decía, wow, sí funciona. Sí funciona. Y por eso les digo, lo que yo les estoy enseñando ahorita son cosas que yo ya he hecho y que me han funcionado. ¿Quieres que te funcionen? Hazlas. Pero volvemos a lo mismo. Es algo repetitivo. Yo tengo aquí una formación, aquí en mi celular, aquí está mi afirmación, no la alcanzan a ver, aquí está mi afirmación, la tengo en mi refrigerador, la tengo en mi cuarto, en todos lados la tengo, y todos los días me la estoy repitiendo, ¿sale? Entonces, búscate 1 o 2 o 3, no busques muchas, busca 1, 2 o 3 afirmaciones. Trabájalas todos los días, ponlas en tu pantalla, ponla en tu refrigerador, ponla en tu cama, ponla donde sea. Y todos los días trabaja con tu afirmación. ¿Qué quieres lograr? Hoy estamos a 1 o a 2, a 1. ¿Qué quieres lograr este mes? Ponte las pilas y pon tu afirmación. Y después me dices. Ahora, el siguiente punto de las afirmaciones son... ¿Dónde le pucho aquí? El siguiente punto de las mañanas milagrosas es la lectura. Ya casi vamos a acabar. Y dice leer por lo menos 10 páginas de un buen libro de autoayuda. Leer por lo menos 10 páginas. Perdona que te interrumpa. ¿Tienes pantalla compartida con nosotros o no? Sí. Es que no la estamos viendo. ¿Ah, no? No. Sí, ahorita. ¿Sí? Sí, se ve. Yo sí la veo. Ah, caray. Adelante, Ale. Leer por lo menos 10 páginas de un buen libro de autoayuda. Sí, ya la vimos, Ale. Gracias. Ok. Entonces, esta es otra de las partes de las mañanas milagrosas. Dice leer por lo menos 10 páginas. Y volvemos a lo mismo. Por lo menos 10 páginas. A lo mejor dices tú, yo no soy tan bueno para leer, pero léete 10 páginas. Léete 10 páginas, nada más 10 páginas. Y yo te aseguro que después vas a estar leyendo y después se va a hacer un hábito. Y cuando es un hábito en tu vida, tú te vuelves una mejor persona. Tienes un tema de conversación, puedes conocer muchos temas, puedes hablar de muchas cosas, puedes retroalimentarte interesantemente, o sea, puedes hacer muchas cosas, pero tienes que leer. No está en negociación esto. Tienes que leer siempre. Y después nos vamos a la visualización. Esta es otra de las partes de las mañanas milagrosas y dice la visualización creativa o ensayo mental. Cuando yo les hablaba de la meditación y les decía que teníamos que tener la visualización creativa o el ensayo mental o la imaginación, es que tú vayas, es lo mismo, tú vas a tu mente y en tu mente haces todo un escenario de lo que tú quieres vivir. Y entonces te plantas y lo asumes. Te plantas ahí y lo asumes. Eso ya es mío, ya me pertenece. Dice aquí, las visualizaciones es el proceso de imaginar exactamente lo que quiero lograr o alcanzar. Luego, ensayar mentalmente lo que tengo que hacer, aquí va otra vez la acción, para conseguirlo. Se trata de verme logrando aquello que deseo conseguir y que experimente a través de esa visualización lo que experimente al haberlo conocido. Entonces, cuando tú tengas algo físicamente en tu vida, es porque tú ya en tu imaginación lo tuviste muchas veces antes. Tantas veces, que cuando llega tú decías, ya, esto ya era mío. ¿Me explico? Entonces, siempre tienes que lograr desarrollar esa visualización o esa imaginación, visualización creativa, como le llames. Yo creo que a ustedes les han enseñado a hacer su tablero de visión. Cuando uno tiene un tablero de visión, y si no lo tienen, háganlo de verdad. Cuando uno tiene un tablero de visión, es precisamente eso, cosas que tú quieres lograr y que pones ahí. Pero no es nada más ponerlo y dejarlo ahí.
y nunca volverlo a ver. O sea, tú tienes que verlo todos los días y te tienes que poner frente a él y tienes que visualizarlo. Fíjense, yo les voy a platicar. Yo el año pasado empecé a hacer todas estas cosas. Ya las sabía, pero no las había aterrizado. Y el año pasado dije, ya estuvo suave, voy a empezar a poner manos a la obra. Entonces, agarré un pizarrón grande y yo puse ahí, les voy a platicar, yo tenía una estufa de cuando me casé, ya tiene 21 años, en ese entonces tenía 20 años. Mi refrigerador de cuando me casé, mi lavadora ya no servía, no tenía pantalla, y entonces, y tenía un carrito viejo. Entonces dije, no, este año me tengo que poner las pilas. Entonces puse en mi tablero de visión mis electrodomésticos, puse un refrigerador, una pantalla, una estufa, una lavadora, puse un carro, puse un viaje a Cancún, puse un avión y dinero. Entonces dije, lo voy a hacer. Yo no sé cómo, pero eso se va a cumplir. Entonces lo puse. Cuando llegaron mis hijos al cuarto, la primera vez que lo vieron, ay, mamá, ya vas a empezar con tus cosas. Ay, mi mamá. Así me dijeron, ¿no? Y yo les dije, ni me importa lo que digan. Ustedes me dejan a mí porque es mi tablero. Entonces empezamos a trabajarlo y a visualizarlo y a trabajarlo y a visualizarlo. Lo primero que cambiamos fue la lavadora, después el refrigerador, después la estufa, después una pantalla y después la otra pantalla. Después el carro, nos fuimos a Cancún, al viaje. Entonces, cuando yo me di cuenta, cuando llegó diciembre, yo había cumplido todo lo que estaba en el tablero de visión. Todo lo que estaba ahí se había cumplido. Entonces yo dije, wow, gracias Diosito, porque sí se puede. Pero yo lo trabajé en mi mente y en mi tablero y lo visualizaba y lo formaba y lo trabajaba. Entonces, lo que hice fue quitar todas esas imágenes, ponerlas en una esquina, las puse todas porque las tenía así todas regadas, las puse en una esquina, le puse ahí logrado y dejé esta parte en blanco. Entonces, cuando dejo esta parte en blanco, entran mis hijos a la recámara y me dicen, oye mamá, ¿y no vas a poner nada ahí? Ponle mamá, ponle, porque sí se cumple. Me dio risa porque dije, ¿verdad? No, que no. La primera vez sí dijeron así como que a mi mamá ya se le fueron las cabras al monte. La segunda vez sí dijeron así como que sí funciona. Entonces, ya, volví a rellenarlo con lo que yo quiero trabajar este año. ¿Pero por qué les digo eso? Porque la visualización la tenemos que trabajar todos los días, todos los días, todos los días. Y esto es un hábito y es disciplina. Tú no puedes decir, ay, voy a formar. Ya conocí el método de las formaciones, voy a formar y ya formas 1 y 2 semanas no, porque no va a funcionar. O que digas, voy a poner mi tablero de visión. Lo pongo ahí y nada más me acuerdo cuando lo pongo y al año que entra, porque pues la verdad tenía tanto trabajo que ni me acordé. Así no va a funcionar. Así no funcionan las cosas. ¿Cómo es que se manifiestan? Cuando tú estás ahí, todos los días, y tú crees que ya es tuyo, crees que ya te pertenece, vas a tu imaginación, te metes a tu imaginación, lo asumes que ya es tuyo, dices, esto ya es mío, esto ya me pertenece, y entonces vas y te encargas de lo tuyo. Y al ratito me dices si no se manifiesta. ¿Cómo le paso a la siguiente? Porque ya no puedo pasarle. Después dice aquí, anotar, escribir, llevar un diario, hacer un plan de crecimiento personal y empresarial. Dicen por ahí, más vale tinta pálida que mente brillante. Entonces, todo lo que ustedes hagan, anótenlo, escriban cómo están llevando su diario personal, cómo están haciendo su planificación empresarial. Todos ustedes que están ahí deben de tener una agenda. Deben de tener una agenda. Si ustedes tienen un negocio, deben de tener una agenda. Porque la agenda es donde ustedes van a ver su agenda y van a decir, wow, no, pues sí la hice porque aquí hice tantas llamadas, aquí hice tantas presentaciones, aquí hice esto. Pero si abren su agenda y no tienen nada, pues entonces es que algo no están haciendo bien. Algo no están haciendo bien. Entonces, por ahí alguna ocasión escuché una frase que decía, ¿cómo decía? No juzgues tu vida, no juzgues tu día por las semillas que cosechaste, más bien por las que plantaste. Entonces, a lo mejor hoy tú dices, pues este día no inscribí a nadie. Pero di 3 presentaciones, o hice 3 llamadas, entonces hice algo de mi negocio. A lo mejor no tuve el resultado hoy, pero hoy planté una semilla y algo hice. Y entonces cuando uno va plantando esas semillas, poco a poco van a ir germinando y se van a ir
haciendo. Ahora, el otro punto importante, a mí no me gusta. Es el que menos me gusta y me cuesta mucho trabajo hacerlo. Es el deporte. Dice aquí, hacer deporte por las mañanas es una pieza clave para tener mañanas milagrosas. Y la verdad tampoco, no soy así que, ay, cuánto de ejercicio, ¿verdad? Nomás me estiro poquito y le hago al cuento. Sé que tengo que hacer más ejercicio, pero por algo se empieza. Entonces, este es un punto importante, hacer deporte o permitir que nuestro cuerpo esté en funcionamiento, que haya movimiento en nuestro cuerpo para que podamos ejercitar cuerpo, mente y espíritu siempre en todas las partes de nuestro ser. Ahora, ¿cuál es el ritual de las mañanas milagrosas? El chico que escribió este libro dice que estos son los 6 hábitos que cambiarán tu vida antes de las 6 de la mañana, antes de las 8 de la mañana, perdón. Y a lo mejor puede decir alguien, híjole, para mí es bien complicado hacerlo antes de las 8 de la mañana porque tengo otras cosas que hacer. Y a lo mejor no lo vas a hacer antes de las 8 de la mañana, pero con que lo hagas. Y que tú digas, ok, no lo voy a hacer antes de las 8, pero a lo mejor antes de las 9 de la mañana ya está y yo ya lo hice. Y cada quien va a adaptar sus tiempos. Pero aquí es el ritual. El ritual es silenciar la mente. Aquí está como viene en el libro. Pero yo, por ejemplo, al ejercicio le quito, ahí dice 20 minutos, para mí es mucho 20 minutos. Yo nada más dejo 10 minutos y, por ejemplo, a silenciar la mente, que es la meditación, dice 15 minutos, yo ahí me echo como 20 o 30, ¿sale? Porque es lo que yo más disfruto hacer. Entonces, silenciar la mente 5 minutos, afirmaciones 5 minutos, lectura 20 minutos, visualización 5 minutos, anotación 5 minutos y ejercicio deporte 20 minutos. A ver, escríbanle ahí, escríbanle. Y ustedes lo van a ir escribiendo y a final de cuentas le van a ir ajustándolo a sus tiempos. Y vuelvo a lo mismo, a lo mejor yo digo, ok, en la visualización a lo mejor me tardo 10 minutos, o en las afirmaciones me voy a tardar 10 minutos, o en el ejercicio y el deporte me voy a tardar 15 minutos, y en las meditaciones me voy a tardar 20 minutos. Entonces, aquí, así como se lo estoy presentando, es como viene en el libro. Pero vuelvo y repito, ustedes pueden hacerlo de acuerdo o ajustarlo de acuerdo a las cosas que ustedes más disfruten hacer o que más tiempo les lleven. El punto es que puedan hacerlo. Y yo les aseguro que cuando nosotros tenemos este ritual todos los días, constantemente, y empezamos a trabajar en eso, entonces vamos a tener resultados. Albert Einstein decía una frase muy cierta. La definición de la locura es querer tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Y esto es muy cierto. La definición de la locura es querer tener resultados diferentes haciendo las mismas cosas. Si yo quiero lograr cosas diferentes, tengo que hacer cosas diferentes. Y yo con esta historia termino. Recuerden siempre, siempre, todo está en tu mente. Todo, todo. La salud, la enfermedad, la pobreza, la riqueza, todo está en tu mente. Todo. Cuando tú tienes una mente fuerte que la vas trabajando todos los días, puedes lograr hacer muchas cosas. Cuando tú permites, es que de repente se me va el internet. Cuando tú permites, cuando tú no permites que tu mente consciente te baje el ánimo y te sabotee, cuando tú entiendes que tu mente subconsciente es la mente creadora, la mente creativa, la mente manifestadora, y trabajas directamente con la mente subconsciente y dejas a un lado la mente consciente, entonces empiezas a trabajar y empiezas a tener mejores resultados. Así es que todo está en tu mente. Y voy a terminar con una historia que conocí hace algunas semanas y me llamó mucho la atención. Es de una de las maestras que estoy tomando yo una certificación en programación neurolingüística. Y nos compartió esta historia y fue una historia que a mí me impresionó mucho. Y dice, ten cuidado con lo que piensas, porque se puede convertir en realidad. A veces nosotros no somos conscientes de nuestros pensamientos. Y como no somos conscientes del poder de nuestros pensamientos, nos permitimos pensar cosas incorrectas todo el tiempo. Nos lo permitimos. Y a veces no solo nos lo permitimos, sino que ahí le ponemos y nos hacemos más víctimas. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros permitimos que eso sucede? Esta maestra nos contaba una historia y esta historia dice que ella es de Ecuador y esta mujer tenía una empresa, tenía una fábrica con su esposo y su familia
Y entonces, un día hubo una crisis en Ecuador, una situación muy complicada, y su negocio se vino abajo, ella perdió su negocio, perdió su casa, perdió sus carros, perdió todo. Entonces, cuando ella se queda en esta crisis, dice pues que estaban muy angustiados ella, su esposo y sus hijos. Y todos los días cuando desayunaban, mientras su esposo se preparaba su café, dice que siempre que se preparaba el café, él decía, ¿cómo me gustaría levantarme un día y no tener cuentas que pagar? Y al otro día decía, ¿cómo me gustaría levantarme un día y no preocuparme por nada? Y al otro día decía, ¿cómo me gustaría levantarme un día y no saber de problemas? Y así, siempre decía este hombre, siempre decía. Entonces un día iba en un viaje su esposo y su hijo y tienen un accidente. El hijo sale ileso, pero el esposo tiene una fractura en el cráneo y pierde la memoria. Cuando pierde la memoria, para esto, cuando les digo, la maestra que nos dio este taller, ya habían pasado 15 años. O sea, ahorita eso tiene ya 15 años que sucedió. Cuando el hombre pierde la memoria, dice que él se olvida de quién es. Y dice ella, un día él se despierta y yo para él soy su esposa. Otro día puedo ser su mamá, otro día puedo ser su hija, otro día puedo ser una perfecta desconocida, otro día ni me habla. Él está en su mundo, él no sabe quién es. Pero él es muy feliz porque él se despierta, se prepara su café, se va a ver la televisión o se va a sentar y no pasa nada en su vida. No pasa nada. Entonces, él tenía tanto ese pensamiento durante ese tiempo de crisis que vivieron, de que qué bonito sería despertarme y no tener cuentas que pagar, qué bonito sería despertarme y no tener problemas que resolver, qué bonito sería despertarme y que nadie me dijera nada, que entonces lo dijo tanto y tanto y tanto que se vio manifestado en su realidad a través de un accidente. Entonces, ¿qué es lo que yo les quiero decir ahorita? Esta parte, nuestros pensamientos se van a convertir en sentimientos y esos sentimientos se van a manifestar en nuestra vida, en cualquier cosa. Somos creadores de nuestra vida. A veces eso no nos gusta escucharnos, porque nos gusta mucho más escuchar así como que yo soy la víctima, pobrecita, a mí me pasa esto, me pasa el otro, me pasa aquello. Pero cuando entendemos que somos creadores y que si yo tengo un resultado en mi negocio, si yo tengo un resultado en lo que estoy haciendo, es gracias a lo que yo estoy haciendo, y entonces entiendo que soy creadora de mi vida, de mis resultados y que mis acciones me están llevando a manifestar ciertas cosas. Entonces, esto es lo que quería compartir esta noche con ustedes, que podamos trabajar. Yo sé que cuando nosotros trabajamos en mejorar nuestra vida, mejoramos no solamente nuestra calidad de vida, no solamente nuestra salud, sino también las personas que están a nuestro lado se ven beneficiadas o se ven afectadas por la manera en la que nosotros somos. Que podamos hacer siempre las cosas bien, que podamos aprender a silenciar nuestra mente, a manifestar cosas bonitas en nuestra vida, que podamos entender que somos un poder creador, que Dios nos dio a nosotros ese poder creador y a través de él podemos hacer grandes cosas. Que Dios siempre está con nosotros y cuando nosotros lo hacemos socio de nuestro proyecto, siempre vamos a tener el mayor de los éxitos. Es todo lo que quería compartirles. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta, alguna sugerencia. Si quieren pueden abrir sus cámaras y me la pueden hacer o ya sus micrófonos y ya para Gracias, terminar. Ale, si gustas, hermana, si gustas, dejar de compartir pantalla para verlos y en lo que ellos se deciden, aunque ya les robamos 10 minutos más de su tiempo por lo regular, yo te invito, Ale, que nos repitas lo que le decías tú a tu bolita. Es que eso a mí me conmovió y me dejó una enseñanza de vida. Fíjate que he recibido llamadas. Yo esta historia que les platiqué, la puse en mi Facebook, porque para mí fue algo increíble. Entonces he recibido llamadas de algunas amigas que me han hablado y por ejemplo, la semana pasada me habló una amiga y me dijo lo mismo que Araceli, me impresionó cómo hablabas con tu bolita. Y mi bolita es mi hijo, porque tengo muchos problemas con él. Entonces, así como tú le hablabas a tu bolita, yo le hablo a mi hijo. Y yo espero que también las cosas se compongan. Yo a mi bolita siempre le decía, yo me bañaba y agarraba mi bolita y era muy grande, entonces yo siempre le decía, gracias
por haber venido a recordarme que me tengo que cuidar. Gracias por haber venido a poner orden en mi vida, recordándome las prioridades que debo de tener. Gracias por haber venido a recordarme que me tengo que cuidar y revisar constantemente. Gracias. Y le decía muchas cosas por las que agradecía, pero siempre le decía, pero gracias porque tú aquí no perteneces y porque ya te has ido. Gracias, gracias, gracias. Siempre le daba las gracias, porque ¿saben qué? Pasa que a veces nosotros estamos tan enfocados en muchas cosas que no nos cuidamos o no nos revisamos o nos dejamos para el último. Porque nuestros hijos son importantes, porque el esposo es importante, porque la casa es importante, porque el negocio es importante, porque todo es importante. Todo es importante. Pero entonces, ¿dónde quedo yo? Y yo les voy a poner este ejemplo. Siempre lo pongo. Cuando nosotros viajamos en avión, cuando el avión va a despegar, siempre te dice la azafata que hay un oxígeno arriba. Entonces, que en cualquier turbulencia que haya, uno tiene que bajar el oxígeno y tiene que ponérselo primero uno. Y ya cuando tú te lo hayas puesto, entonces tienes que ver si tu hijo se lo puso, si el otro se lo puso, si el esposo se lo puso. Pero primero dice que lo tienes que poner tú. ¿Por qué es eso? ¿Por qué creen que sea eso? ¿Por qué? Sí, adelante, Itzi. Pues porque si uno no está bien, si uno, en ese caso específico del oxígeno, si tú no tienes oxígeno, no vas a poder auxiliar a nadie más, ¿no? Y haciendo la analogía, pues, si uno no está bien, no puede ayudar a sus hijos, no puede ayudar a su esposo. Entonces, por eso siempre hay que enfocarse también primero en uno mismo. Exactamente, exactamente. Gracias, Itzi. Es eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Y sobre todo a nosotros como mujeres, nos enfocamos siempre en que los hijos estén bien, que el esposo esté bien, que la casa esté bien, que la comida esté bien, que el negocio esté funcionando, en todos. Y nos quedamos nosotros ya al final, ya después de que todos estén bien, entonces me fijo si yo estoy bien. Ya que todo esté en orden, entonces me fijo si yo estoy en orden. Eso es lo que nos pasa siempre. Y ese es un grave error. Ese es un grave error. Porque cuando nosotros nos dejamos hasta el último, puede ser que todo esté bien, pero si nosotros no estamos bien, nada a nuestro alrededor va a funcionar bien. Entonces, cuando yo hablaba con mi bolita, yo le decía precisamente eso. O sea, gracias por venirme a recordar que yo soy mi prioridad, que yo tengo que estar bien, que para que mi familia funcione, yo tengo que estar bien. Pero a veces nos enfocamos en que todos estén bien, pero ¿dónde quedo yo? Y entonces yo le agradecía mucho a mi abuelita, pero sobre todo le agradecía porque yo decía, tú aquí no perteneces, porque no era su lugar. No tenía por qué estar ahí. Llegó para enseñarme algo. Y agradezco esa enseñanza. Y honro esa enseñanza en mi vida. Pero no pertenecía ahí. Y se fue. Se fue. Y recuerden siempre, amarse y cuidarse mucho, porque ustedes son lo más importante. ¿Puedo comentar algo? Claro. Sí, ¿sí escuchan? Hay como que oigo medio como eco. Bueno, Ale, la verdad es que me quedé pensando muchas cosas. Excelente ponencia, pero sobre todo tu testimonio. Algo que dijiste al principio, que la verdad es muy, muy cierto. Dijiste, acepto el diagnóstico, pero no el pronóstico. Fíjate que así rápidamente les quiero comentar. A mí me diagnosticaron también con una enfermedad autoinmune degenerativa, que de las 5 peores también que existen. Y fue esa parte. Dije, bueno, ese es el diagnóstico que me están dando. No acepto el pronóstico que me está dando el médico. Porque también era degenerativa, llegaba el momento en que todo iba a ser ya pues fatal para mí, hasta ya no estar aquí, ¿no? Entonces dije, ¿quién lo dice? Yo puedo ser la estadística, perdón, el porcentaje que se salve. Yo no voy a ser parte de las estadísticas. Y entonces, así como tú hablabas con tu bolita, yo hablaba con mi cuerpo. Es pedirle perdón por todo el descuido, efectivamente, que le dimos. Porque si nosotros permitimos que una enfermedad se aloje en nuestro cuerpo, con ese poder podemos sacarlo. Y está comprobado. Y lo puedo comprobar también en mí. Entonces,
Lo que dijiste de Joe Dispenza es algo bien cierto. Así, él tuvo un accidente, ¿verdad?, de bicicleta y quedó parapléjico y reconstruyó su columna vertebral, vértebra por vértebra. Y ahí nos da a entender cómo el poder de la mente y el poder que tenemos para crear cualquier cosa, tanto sea la manera de recuperar nuestra salud, como para crear lo que tengamos en mente. Entonces, la verdad, en ese sentido, sí. De hecho, hay también un libro que se llama Hablando con nuestras células, que es pedirle perdón a cada parte de tu cuerpo por haberla descuidado y por haber terminado en donde estamos. Entonces, de ahí es un proceso y es un trabajo, como dijiste, Ale, de todos los días. De todos los días, porque dice la Madre Teresa de Calcuta, le llama a la mente la loca de la casa, ¿no? ¿Por qué? La loca de la casa, sí. Porque queremos hacer así nuestra meditación, nuestras afirmaciones o formaciones o lo que sea, y la mente nos traiciona. O sea, dicen que tenemos en promedio más de 6,000 pensamientos al día, y entonces no nos enfocamos en eso que queremos, sino nos divagamos y nos dispersamos enseguida con lo que la mente en ese momento quiere que pensemos. Pero nadie es más fuerte que nosotros y que la decisión y aquí sobre todo es hablar de fe, la fe que cada quien profese, ¿no? Y saber que tenemos esa fuerza y esa decisión de hacerlo, nada más es cuestión de que queramos. Como dices tú, Ale, que nos enfoquemos y saber que todo lo que tengamos en mente lo vamos a lograr en cualquier ámbito de nuestra vida. Y también en ese sentido, como dices, cuidar lo que pensamos, porque se te concede, así. Lo que pensamos, así tal cual, es nuestra vida, ¿no? Dice que dime qué piensas y te diré cómo te sientes, porque al final en eso desencadenan nuestros pensamientos. Si es la parte física, pues en enfermedades, ¿no? Y si es en la parte de personal, de trabajo y de lo que sea, pues la falta de resultados y de éxito. Pues muchísimas gracias, Ale, yo te felicito de verdad porque no es fácil. Se necesita también tener pues esa decisión, esa determinación y esa fe, y muchas veces remar a contracorriente, porque te felicito porque te apoya, ¿no? En ese sentido, pues tu familia, pero a veces no es tan fácil. Encuentras en el camino a la gente que a veces te pone más trabas, ¿no? Y pues, pero aquí estamos. Gracias, Ale, y felicidades. Ya me ganó la emoción a mí también. Gracias, Ale. Gracias. Gracias, Lupita. Muchas gracias. Pues nosotros les agradecemos mucho. Lupita, te amamos mucho y eres un ejemplo para nosotros. Y Ale, también te agradezco mucho por este tiempo y pues nos vemos el miércoles, amigos, con un taller de negocio. Gracias por estar aquí. Les mandamos un abrazo y que disfruten su tarde.